Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio diseñado especialmente para ti, que te gustan las comunicaciones. Mi nombre es Anaís Serpa, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenario de Aragua, y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre un tema importantísimo en la comunicación, como es el diarismo contemporáneo. Hoy exploraremos las bases que lo sustentan y además desglosaremos las doctrinas de la información. También analizaremos la estructura fundamental de la noticia. Así que sin más preámbulo, quédate con nosotros y explora este maravilloso mundo, este maravilloso tema. Muy bien, ¿qué es el diarismo? El diarismo, como su nombre lo indica, es una publicación diaria que puede ser impresa o digital. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Puede existir o existe el diarismo impreso, que se visualiza a través de revistas, periódicos y un diario personal. Existe el diarismo digital, que es el que actualmente tiene más auge, que se puede visualizar a través de las diferentes plataformas digitales y las tecnologías. Ahora, el diarismo en su esencia se refiere al acto de mantener un diario personal donde se registran pensamientos, experiencias o reflexiones cotidianas. Sin embargo, en el contexto del periodismo, el diarismo contemporáneo adquiere un significado más amplio. Es decir, que trata de una narrativa periodística que se centra en la experiencia personal de una persona como un punto de partida para abordar un acontecimiento. Ahora, los periodistas que practican el diarismo contemporáneo usan sus propias vivencias, emociones como parte integral de su reportaje, lo que le permite ofrecer una perspectiva única y profunda de los eventos que cubren. Sin embargo, esta forma de periodismo busca no solamente informar, sino conectar emocionalmente con la audiencia, brindando una visión más humana y comprensiva de la realidad. Algunas bases importantes para el diarismo contemporáneo incluye autenticidad. Los diarios contemporáneos suelen enfatizar la sinceridad y la autenticidad en la narrativa. Otro punto de las bases contemporáneas son la multimedialidad. Con el uso de tecnología, muchos diarios contemporáneos incorporan elementos multimedia como fotos, videos o grabaciones de audio. En tercer lugar, encontramos la interactividad. Algunos diarios permiten la interacción con los lectores a través de comentarios, encuestas o por redes sociales. Instantaneidad es la capacidad de publicar en tiempo real con frecuencia regular y es una característica clave de las bases del diarismo. Y por último se encuentra la experimentación. Los diarios contemporáneos a menudo exploran nuevas formas de narración y presentación, desafiando las conversaciones tradicionales. Estas bases reflejan la evolución del diarismo en la era digital y su adaptación a las nuevas formas de comunicación y expresión personal. Ahora, ¿qué son las doctrinas del diarismo? Veamos. Son los principios fundamentales que guían la práctica periodística. Entre ellas destacan la objetividad, la veracidad, la imparcialidad y el servicio público. En el contexto del diarismo contemporáneo, estas doctrinas se interpretan para adaptarse a la naturaleza más subjetiva de la narrativa periodística personal. La objetividad se mantiene en la presentación de los hechos, pero se permite una mayor libertad interpretativa y emocional.
Un tema importante que también trataremos en este podcast es sobre la noticia y su estructura. La noticia es el relato o la relación de un texto informativo que se refiere a que se quiere dar a conocer con sus propias reglas de construcción. Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación es un género periodístico en el que la noticia es un reporte de la realidad sobre un hecho de la actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia total. Ahora, para la redacción de la noticia hay que tomar en cuenta algunas cosas. Se debe responder 6 preguntas que también son conocidas como las 6 whys. En el orden en el que se responden estos interrogantes depende de la característica del hecho relatado, del redactor o de alguna guía de estilo del medio. La primera pregunta que se responde es: ¿a quién le sucedió? ¿A quién le sucedió lo que aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿En qué lugar? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Es decir, la noticia en su primera parte debe desarrollarse bajo estas premisas, bajo estas preguntas. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Repito, el orden de estas preguntas depende del redactor. Muy bien. Continuemos. Para otros, la noticia es el fruto de la recopilación por parte de uno o varios periodistas. Ahora, hablemos un poco sobre la estructura de la noticia. Ella está estructurada por el titular, que es el que captura la atención del lector, por el lead, que presenta los aspectos más importantes de la historia de manera concisa, por el cuerpo, que es el que desarrolla la información de manera detallada, y el cierre, que proporciona un resumen o una reflexión final. Pero quiero darles algunos ejemplos para que queden bien claros sobre la estructura de una noticia. Muy bien. En primer lugar hablamos del titular, que es el encabezado de la noticia. Allí se resume de manera concisa el contenido. Ejemplo: nuevo estudio revela impacto del cambio climático en la biodiversidad. Eso sería allí la estructura o el titular, el primer titular de la noticia, el título. Seguidamente tenemos la entradilla, o también conocida como lead, que mencionamos que es el primer párrafo de la noticia, donde se responden algunas preguntas. Entonces, un ejemplo pudiera ser de ese lead, de ese encabezado: según el informe publicado por la ONU, hoy el aumento de las temperaturas están provocando la extinción de especies a un ritmo alarmante en todo el mundo. Allí tendríamos la entradilla a la noticia. Luego tenemos el cuerpo de la noticia, donde se desarrolla la información de manera más ordenada y estructurada. Allí se pueden incluir datos, testimonios, análisis para respaldar la información. Luego tenemos las fuentes y las citas. Es importante incluir declaraciones de expertos o de fuentes oficiales para poder respaldar la información presentada. Por ejemplo, según el biólogo ambientalista Juan Pérez, la pérdida de biodiversidad es una señal clara del impacto del cambio climático en nuestro ecosistema. Allí estamos señalando o respaldando una noticia a través de esta fuente. Luego tenemos el cierre. Allí se finaliza la noticia con un resumen o con una conclusión que se refiere a la idea principal del artículo o de la noticia. Ejemplo: el informe destaca la urgencia de tomar medidas concretas para proteger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático en nuestro planeta.
Es decir, que en el periodismo es fundamental mantener una estructura clara y coherente para poder garantizar que la información sea presentada de una manera clara. En conclusión, hemos llegado al final de nuestro podcast. Sin embargo, quiero que recapitulemos un poco sobre lo conversado o hablamos sobre el diarismo contemporáneo. Y este representa una evolución en el periodismo hacia una narrativa más personal y subjetiva. A través de este enfoque, los periodistas pueden conectar de manera más profunda con su audiencia y ofrecer perspectivas únicas sobre los acontecimientos del mundo. Sin embargo, es crucial mantener los principios éticos y las doctrinas de la información para garantizar la integridad y la verdad de la información que se presenta. Así que, la próxima vez que leas un artículo, un afiche o un podcast sobre el diarismo contemporáneo, recuerda la influencia que este tiene y la importancia de una estructura sólida para la noticia. Gracias por sintonizar este podcast. Fue nuestra primera edición donde pudimos explorar sobre este importante tema en las comunicaciones. Espero que lo hayas podido disfrutar y de ser así, comparte con otros para que también se nutran de esta información. Será hasta una próxima edición. Mi nombre es Ruth Serpa y nos vemos. Chao, chao.